Salomón Kalmanovitz, judío, costeño y marxista. Así fue descrito en 1993 este intelectual barranquillero, momentos antes de ser nombrado codirector del Banco de la República. Un caribeño introvertido, cuyo paso por los Estados Unidos afianzó su visión crítica y estableció la rigurosidad en sus sustentaciones empíricas. De ideología más racional que idealista, es enemigo declarado de la arrogancia y la injusticia, y se ha destacado a lo largo de los años como un intérprete de los problemas más profundos de Colombia en cuanto a su desarrollo económico y a la formación del Estado se refiere. Su gran aporte en el estudio de la historia económica de Colombia, su participación activa en los debates de economía pública y monetaria, sus contundentes columnas, así como sus más de 40 años de docencia e investigación, lo convierten en uno de los grandes pensadores de Colombia. Salomón Kalmanovitz, un costeño universal que es orgullo caribe. Estamos en el antiguo Almacén Bernardo, donde mi papá organizó una cacharrería como desde el año 40 en adelante. En el 48, como les comentaba, el 9 de abril hubo incendios por toda esta zona y el almacén fue medio quemado, pero no sufrió mucho de acuerdo con lo que pasó después. Y mi papá se recuperó rápidamente y bueno, ya tuvimos una casa más cómoda, una vida más cómoda. Salomón cuenta que aprendió a escribir con todos los dedos en la máquina de escribir y hacían en el almacén de Barranquilla las cuentas de cobro para los clientes o los recibos de pago a los clientes, y el papá nunca lo felicitaba por eso. Pero los clientes al papá le decían: qué bien escrito está su recibo, qué bien está la carta, sin errores ortográficos, ni de sintaxis, ni de digitación. Y bueno, entonces venían los clientes de fuera y decían: ay, don Bernardo, qué cartas tan bonitas me está escribiendo. Entonces él dijo: este es mi hijo y él está estudiando bachillerato. Entonces esa fue una anécdota muy bonita que me di cuenta que estaba orgulloso de mí. No me lo manifestaba con frecuencia. Kalmanovitz es hijo de una familia inmigrante de origen judío, proveniente de la antigua Lituania, hoy Bielorrusia. Con un padre conservador, una madre a la que le tocó trabajar desde temprana edad y sus dos hermanas, conformaron un hogar que sin duda marcó el curso de su vida, lo que, sumado al contexto en el que estuvo inmerso, determinó sobre todo en su juventud esa relación tensa con su patria, Colombia. Al único conocido de la familia de Salomón fueron sus padres y sus hermanas. Y comenzamos nuestra relación desde jóvenes, miembros los dos de una comunidad judía. El papá me recogía a mí los viernes de la noche para iniciar las celebraciones del Shabbat. Y nos teníamos juntos, siempre andábamos juntos. Mi papá me obligaba a ir a rezar a la sinagoga y bueno, pues sabíamos leer mecánicamente el hebreo, pero no entendíamos nada. Y entonces
duraba horas ahí pues en los rezos, sobre todo en las altas fiestas, y era una tortura para mí. Pues ir primero el kinder que quedaba en el Colegio del Prado, estuve yendo un par de semanas, creo que me expulsaron, porque me estaba sentando en una banquita y me estaba recostando hacia atrás. Detrás de mí había un podio donde estaba una Virgen María. Yo me fui para atrás, tumbé el podio y la Virgen María estalló en 1000 pedazos. Y la profesora Alicia me dio una bofetada muy fuerte y me dijo, judío tenía que ser. Y de ahí me pusieron en el colegio hebreo, donde todas eran como mamás, muy consentidos, todos los niños, a la usanza judía, pues de mucho consentimiento y, digamos, libertad para los niños, que sentían que eso había menos en la casa. Empecé a sentir ya desde entonces como una necesidad de irme, de salirme de la comunidad. Entonces en quinto de primaria entré al colegio americano y bueno, sufrí mucho porque de haber sido un medio muy bondadoso y muy amable, pasé como una jungla donde uno medio se descuidaba y le caía encima en gavillas. Era el único colegio que aceptaba judíos en esa época, el americano. Estábamos ahí los dos, y con todos los demás judíos, claro. Le gustaba el básquetbol por la altura. En esa época me acuerdo que él pertenecía al equipo de básquetbol y siguió practicándolo. Ya se le veía la avidez por la lectura. Él permanentemente estaba leyendo, lo mismo que hacía su señor padre, leía cantidades. Era un colegio presbiteriano. Las iglesias presbiterianas fueron perseguidas durante la violencia, incendiadas. Algunos de los miembros asesinados. Entonces el pastor del colegio tenía una visión muy crítica de lo que estaba pasando. Era la violencia del asesinato de Gaitán. Una de mis primeras preocupaciones y proyectos era digamos, desentrañar quién había matado a Gaitán. Por el triunfo del pueblo, a la carga. A lo largo de sus años como estudiante universitario de Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander, UIS, Salomón participó en diferentes protestas estudiantiles. En 1963, y con la ayuda de sus padres, decide viajar a los Estados Unidos, lugar en el que no solo afianza su formación intelectual, sino que también encuentra la independencia que tanto buscaba. Ellos no se dan cuenta hasta que empecé a participar en manifestaciones y en cosas de la izquierda en la UIS, y entonces ahí se empezaron a preocupar seriamente. Y por eso me ofrecieron que yo siempre me había querido ir a estudiar a Estados Unidos, y al fin me dijeron que si todavía estaba interesado, que ellos me mandaban porque tenía mucho miedo de que me metiera en líos mayores en la política de izquierda de la UIS. Pero Salomón sabía, o sea, cuando nosotros nos dicen ya el trabajo nuestro se terminó en la universidad, tenemos que irnos para el monte, tanto Salomón como él lo tenemos claro, nosotros de combatientes no tenemos nada, esa era la época de Camilo Torres. Y bueno, nosotros nos vamos, nos fuimos para Estados Unidos todos dos. Una vez estando en el país norteamericano, el asesinato del presidente John F. Kennedy alimentó en Salomón Kalmanovitz esa visión crítica y activista que tanto lo estimulaba. En el 63, recién asesinado Kennedy, pues asesinan a Kennedy poco tiempo después de haber llegado, y hay todo un movimiento estudiantil tremendo que se está gestando, y yo voy subiendo con ese movimiento
estudiantil que de tener, no sé, 50.000, 60.000 personas. Cuando yo llegué, terminé teniendo una manifestación de 40 millones de personas en 1970. Entonces, también pues, viví una efervescencia social muy especial en Estados Unidos que tampoco era como la experiencia que tenían los estudiantes colombianos que iban a estudiar allá y que no se metían en política. Él estudió en Estados Unidos y luego vino acá como con una idea muy clara de hacer activismo político. Y él hizo parte de un partido político que se llamaba PST, que era Partido Socialista de los Trabajadores. Y en eso estuvo años. Y me parece que toda esa vida, lo que hay detrás es como un gran idealismo, como la posibilidad, como una conciencia de que lo que uno hace puede tener como un efecto positivo en la vida común. Con la firme intención de hacer la revolución en Colombia, suspendió sus estudios de doctorado y a mediados de 1970 regresó al país. En ese momento, además de sumarse a la militancia socialista, fue precursor en la Universidad Nacional de Colombia de una gran reforma en la enseñanza de la economía del país. La llegada de Salomón Kalmanovitz a la Universidad Nacional de Colombia coincide con la creación de esta Facultad de Ciencias Económicas, que agrupó a las carreras de Contaduría, Economía y Administración, que eran hasta entonces departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas. Esto implica que tocaba diseñar la facultad, estructurar sus pensums y la orientación teórica, epistemológica de la carrera. Cuando llegamos en masa a la Universidad Nacional, que nos contrataron pues, a toda la izquierda que estaba debatiendo, empecé a fraguar una reforma académica muy guiada por donde yo había aprendido economía, que era el sistema anglosajón. En el 75 pues, tuvimos como un acercamiento con la Universidad de los Andes y nos pusimos de acuerdo en un nuevo pensum, y ese pensum fue adoptado por las dos universidades líderes, sector privado y sector público. Fue muy bonito. Y quedó como la guía de la carrera del 75 en adelante. Fueron grandes debates los que Salomón impulsó en torno, por ejemplo, a la cuestión de motivar al estudiante y a los docentes a estudiar los autores en sus propias fuentes y no en manuales que existían muy generalizados de divulgación por comentaristas, por analistas, y motivar a la gente a ocuparse de llegar a la fuente de los pensadores económicos. El segundo énfasis que tuvo Salomón fue una gran influencia en el estudio de la historia, en el estudio que él mismo hacía y sigue haciendo, en la enseñanza de esa historia y una perspectiva de la economía enmarcada en el estudio de la historia. Bueno, él fue mi profesor en un par de cursos, en dos cursos fue. Un curso, me acuerdo mucho, de Introducción a la Economía y un curso de Desarrollo Económico. Ese primer curso pues fue un golpe, digamos, emocional importante, porque él era un profesor que no era muy locuaz. Y una anécdota, cosa que él no recuerda, pero yo como alumno de él disfrutaba mucho en discutir con él y a veces se exasperaba un poco, pero para mí era un ejercicio pedagógico importante. Cuando yo estaba estudiando en los Andes, Ciencia Político, él era el profesor de una de las clases que yo tenía que tomar en esa época que tenían que ver con economía, y nos tocó leer sus libros, difíciles de leer. Yo decía, bueno, qué cosa tan complicada, los modos de producción, en fin, y nos lo leímos y fuimos a la clase y ahí lo conocí yo. Nos parecía siempre, o por lo menos a mí también y a mi hermana también, nos parecía adusto, serio y más bien tímido, pero realmente me gustaba mucho lo que él hacía y yo sabía que era una investigación muy importante, y aunque me costaba trabajo entenderla, poco a poco empecé a disfrutar sus clases.
Recuerdo también mucho su involucramiento y su pasión por temas políticos. Le gustaba mucho discutir sobre política, suele indignarse profundamente por cosas que considera injustas o tontas de la política, irracionales. Él ha sido una persona, por eso, poco ideológica y, digamos, ha tenido una aversión al autoritarismo o a las jerarquías. Es un hombre de pensamiento libre, de construye sus opiniones sin ningún tipo de reverencias y se atreve a decir siempre lo que piensa. Yo creo que ha sido desde entonces característica de Salomón en su pensamiento académico y también en su pensamiento político. Por eso sus rupturas políticas también, y sus rupturas con pensamientos, incluso su distanciamiento del marxismo. Digamos, el marxismo se me fue debilitando en la medida que renuncié a la política, como el 78, 79, tuve una desilusión muy grande con el partido político en el que estaba. Teníamos un grupo trotskista, llegaron pues, un partido viejo, trotskista argentino, y nos colonizó y empezaba a hacer unas prácticas muy autoritarias, que me disgustaron y exigían unos sacrificios enormes a los militantes, como que abandoné la familia, entregué su fortuna a la organización y dije, olvídense, yo no creo en ellos y no voy a hacer ningún sacrificio. No por la revolución, sino por ellos. O sea, Entonces ahí fue mi ruptura y renuncié. Y de ahí en adelante empecé como a volverme más flexible y también a ablandar ese marxismo y a salir de él. Se centró en su vida académica, además que nunca dejó de ser el centro. Él hizo una militancia desde la academia, esta actividad política. Es una contribución de pensamiento para la militancia, pero no era el activista típico de la época, 24 horas repartiendo panfletos o yendo a las fábricas, sino desde la formación, desde el pensamiento, desde el análisis crítico. A inicios de la década de 1990, en medio de una intensa crisis económica, Kalmanovitz asume el cargo de codirector del Banco de la República en 1993. Pues me sorprendió mucho porque de cierta forma era una posición que le habían dado al M-19, que había sacado una cuarta parte de los constituyentes de la Constitución del 91. Y entonces me llamó el Rudolf Holmes, que era el ministro de Hacienda, y me ofreció el cargo. Y pues yo quedé, casi me caigo de para atrás, pero él me dijo, entienda que tiene que dejar su columna en El Espectador. Y dije, bueno, está bien. Pues digamos, la llegada de Salomón al banco inauguró una época como de cierta ligazón de la universidad, que había vivido mucho aislamiento, muy ensimismada. Abrió la universidad a la sociedad. Entonces, eso fue un episodio importante que después, digamos, le abrió el camino a otras personas. Entonces ya es como la universidad y la vida pública, el economista y el que hace política económica, no solamente el que está en la Torre de Marfil encerrado. Pues en la Nacional hubo mucho festejo de que era la primera vez que un profesor de la Nacional ocupaba un cargo tan alto y bueno, hubo con mucho regocijo y celebraciones. No me sentía que representara a la izquierda, sentía que representaba al país y esa era una responsabilidad enorme. Él entra no a desconocer, como muchas veces se daban
en personas con ese tipo de formación y con ese tipo de características, sino tratar de entender el tipo de posiciones que tenían otros colegas del miembros de la junta directiva y el equipo técnico con una formación, llamémoslo así, más ortodoxa. Él llega y muestra uno de sus rasgos de personalidad, que es el respeto al pensamiento del otro, y se mete de lleno a entender y a aprender. Él hizo un aprendizaje grandísimo de macroeconomía, que él no, pues obviamente había visto sus cursos de macro, pero no era tan experto en esos temas, entonces él se dedicó a eso y pues su labor fue esa básicamente, y vino todo este desarrollo que fue muy impulsado por Miguel Urrutia y seguramente por él también, que fue esa obra de historia que se sacó. Ahí se sacaron unos libros valiosísimos de historia del país que uno difícilmente los encuentra en otras partes. Son libros muy bien jalados, como decimos, ¿no? Muy bien hechos. Después supe por anécdotas de que él le había dicho al presidente que yo era costeño, marxista y judío, que eran los únicos 3 problemas que tenía. Entonces que César Gaviria dijo, me gusta. Yo creo que Salomón fue una persona muy importante para la defensa de la institucionalidad del Banco Central Independiente. Por supuesto, él era el guía, y también en toda la concepción histórica y el mismo sentido común, porque Salomón es un intelectual que a su vez tiene sentido común. La crisis del año 2000 fue la peor que haya enfrentado la economía en toda su historia. Hicimos salvamento de bancos, tratamos de recuperar la economía tan pronto como se pudo, y también hicimos una política muy expansiva después del choque que contribuyó como a recuperar la economía. Entonces también como enfrentar crisis financieras también fue una enseñanza muy importante. Si me dijeran a mí qué es aquello que ha quedado más vigente y permanente para el país de lo que él hizo y hace, es su aporte de estudio de la historia económica de Colombia. Se ha convertido además en un casi que sociólogo de esta actualidad colombiana. Él expandió su visión y eso sí se lo agradecemos mucho. Por eso sus columnas son tan impresionantemente claras cada vez más. Los últimos libros que él ha escrito y sobre todo sus columnas son tan claras, tan precisas que me da impresión leerlas porque realmente van a la meollo del asunto en muy corto espacio y son contundentes. Y yo creo que es un aporte grandísimo que le hace al país, no solamente desde la academia, sino también desde la opinión pública, para crear en la opinión pública ese sentimiento crítico, esa realidad crítica que debe tener la gente para poder saber en qué país estamos y tomar las decisiones que deben tomarse. Salomón Kalmanovitz es descrito por sus amigos más cercanos como un hombre de pensamiento libre y un combatiente desde la academia, pero también como un ser humano vulnerable con una mezcla caribe y neoyorquina reflejada no solo en su obra y legado, sino también en su carácter abierto y flexible. Los que conocemos a Salomón sabemos que es una persona de pocas palabras y muchas ideas. Por eso preferimos leerlo donde se dialoga poco, donde se habla poco, pero es expresivo al máximo cuando escribe sobre un problema. Pues una persona tímida, introvertida, entonces eso hace como difícil la comunicación con los demás, pero a la vez es como la marca, o digamos la característica que me ha llevado pues a este tipo de profesión, de vida, de investigador y de pues tratar de escribir bien para compensar mi falta de comunicación hablada. Esa timidez es muy relativa. Lo que pasa es que me parece que él es una persona que es
es más bien, digamos que callada. Digo, como que si uno no le pregunta nada, pues él no dice nada. Pero si uno le pregunta cosas, pues él dice cosas. Tú ves cómo habla él, habla despacio, siempre ha sido así, pausado, él piensa antes de hablar. Él sabe que las palabras del ser humano son contadas, igual que el tiempo. Entonces él no desperdicia palabras, él es pausado. Y como amigo es irreemplazable. Mi papá siempre ha sido un papá como muy atento, muy involucrado, digamos, con nuestra crianza, me parece. Recuerdos que tengo de infancia, le gustaba mucho el rock, había mucha música en la casa. Y eso creo inspiró el gusto, el interés tanto mío como de mi hermano por la música. Había muchos libros, mi papá muy lector y leía muy ampliamente literatura. Decíamos que Salomón desde entonces tenía 3 revoluciones. Una era su revolución mental, a altísima velocidad, la velocidad para escribir, que era otra revolución, y ya la baja revolución, que era ya su cadencia, su manera de caminar y su modo de bailar, que pues es muy malo para la salsa, no parece caribeño, pero muy bueno para el rock. Entonces yo creo que tuvo un gran sello en su personalidad y en sus características y su relacionamiento, un sello muy importante por esa mezcla entre caribeño y neoyorquino. Salomón Carmona es una persona que ha sido universal, bastante universal en su manera de ver el mundo. Pero yo creo que él sí es muy Caribe. Pero lo que pasa es que el Caribe, ser Caribe no son los estereotipos que se tienen de Caribe. Hay muchas maneras de ser del Caribe. De Caribe, todos los viernes en la noche, después que nos hacían ir allá a conectarnos con el Ser Supremo en contra de nuestra voluntad, íbamos a la calle 21 a tomar. Era un sitio que le decían que el Mono, y ahí nos reuníamos a tomar. Eso es Caribe, y eso lo hicimos durante un poco de tiempo, que eso es costumbre de aquí, irse a una tienda de esquina, reunirse y hablar. Pues yo creo que tengo quizás una visión flexible de la vida y quizás tolerante, si se quiere, por haber nacido y crecido en la ciudad, porque si hay un ambiente de tolerancia, de compañerismo, y bueno, y toda la ciudad también ebulle, pues, digamos, hay mucha ebullición de ideas, de músicas, que siempre, pues, digamos, es un soporte de flexibilidad y de pensamiento abierto. Sabe que las palabras del ser humano son contadas, igual que el tiempo. Esa mezcla entre caribeño y neoyorquino. Sentía que representaba al país y eso era una responsabilidad enorme.